Hola, ¿qué tal? Seguro que tienes la experiencia de que no todas las materias, ni asignaturas, ni temas dentro de una asignatura se estudian igual. Hoy te voy a explicar o te voy a mostrar algo que yo he llamado aprendizaje por capas, que consiste en aprender primero lo nuclear y a partir de ahí ir añadiendo información para ir fijando en la memoria y luego poder aplicarla en el caso de que se necesite. ¿Cuándo se aplica esto? Pues cuando necesitas aprender mejor, es un sistema válido para cualquier tipo y cantidad de información, y luego cuando tienes poco tiempo, porque eso te permite al menos aprender lo fundamental y a partir de ahí poder responder a las preguntas de los exámenes. En concreto, yo lo he aplicado muchas veces al aprendizaje de las rutas metabólicas. Son temas prácticamente infinitos, desde aprenderte el lugar donde se lleva a cabo la ruta metabólica, pero sobre todo luego todos los metabolitos intermedios, los enzimas que intervienen en cada paso, cómo se regula cada enzima, qué se desprende en cada paso. Es una información muy amplia. Entonces, yo te recomiendo que en el caso de las rutas metabólicas y del metabolismo, utilices este aprendizaje. Y te lo voy a mostrar en el vídeo que tienes a continuación. He usado el ciclo de Krebs como ejemplo, pero tú lo puedes hacer con el ciclo de la urea, con la glucólisis, con las fermentaciones, y es algo que te recomiendo que practiques y que te lo lleves a tus futuros estudios universitarios, o si estás en la universidad, que lo pongas en práctica. Ya verás cómo te va a ir muy bien. Y tal vez al principio te resulte extraño, te resulte un poco más lento, pero ya verás, después de practicarlo 2 o 3 veces, creo que serás mucho más eficaz en tu estudio. Ya lo verás. Muy bien, vamos allá. Vamos con el ciclo de Krebs. Y lo primero e importante es saber cuál es la reacción inicial. Pero fíjate, a mí me ha ayudado mucho en este aprendizaje de rutas metabólicas fijarme en el número de carbonos. Así que si te parece, voy a empezar escribiendo el número de átomos de carbono de los compuestos iniciales. Un compuesto de 4 átomos de carbono reacciona con otro de 2 átomos de carbono para dar uno de 6 átomos de carbono, evidentemente. Luego ya les pondré los nombres a estos compuestos iniciales. Y luego, lo que para mí era importante son los números de carbonos. A 5, claro, ¿qué habrá pasado? De 6 a 5 habrá pasado una descarboxilación, ¿verdad? De 5 pasa a 4, luego ya todos van a ser de 4. Y listo. ¿Te parece? Ahora viene entonces el nombre de los compuestos, y los iniciales eran el oxalacetato, que reacciona con el acetilcoenzima A para dar el citrato. Y esto sería lo nuclear, ¿vale? La primera capa. La segunda, ¿cuál sería? Saber qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs. Entonces, como te he dicho, aquí se produciría CO2, una descarboxilación. Aquí de nuevo se produce CO2 y ahora los coenzimas reducidos. Para mi recordatorio, donde hay descarboxilación en el ciclo de Krebs, se producen estos coenzimas reducidos, el NADH, y luego también en la última etapa, aquí. Existe otro punto en el que se produce un coenzima reducido, que es aquí. ¿Qué más se produce? Se produce en el paso anterior, GTP, y esta sería la segunda capa. Vamos ahora con los nombres. Además del oxalacetato, acetilcoenzima y citrato, sería
isocitrato. Una reacción muy común en el metabolismo, no solo en el ciclo de Krebs, es el paso de malato a oxalacetato. Por eso el oxalacetato proviene del malato también en el ciclo de Krebs. Esto sería este compuesto de aquí, el alfa-cetoglutarato. Esto pasaría a succinilcoenzima A. Si ha pasado a succinilcoenzima A, significa que ha entrado un coenzima A. De succinilcoenzima A pasa a succinato y entonces se ha perdido el coenzima A. Fíjate cómo señalo su grupo sulfidrilo. De succinato se pasa a fumarato y con esto ya tengo los nombres de los compuestos del ciclo de Krebs. Siguiente. El siguiente punto serían los enzimas clave. Son esos enzimas en los cuales va a haber regulación. Y estos enzimas van a ser la primera, generalmente suele ser la primera de la etapa. En este caso es la citrato sintasa, fácil de recordar porque su producto es el citrato, sintetiza citrato. Y la otra es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es la que cataliza este paso. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ya en un, vamos a decir, en un nivel universitario tendrías que saber cuáles son los inhibidores y activadores de estos enzimas clave. Y así, por ejemplo, tendrías que saber que tanto la citrato sintasa como la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa son inhibidas por el NADH más H y el succinilcoenzima A. Esto es lógico. Si ya hay suficientes niveles de NADH más H, ¿para qué seguir funcionando? Hacer seguir funcionando el ciclo de Krebs que produce NADH más H, o el succinilcoenzima A, que es el producto del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El propio producto inhibe al enzima que lo produce. Esto es lógico. También es conveniente que puedas justificar por qué el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica. Es decir, intervienen sus metabolitos intermediarios tanto en rutas catabólicas como anabólicas, y así, por ejemplo, a partir del citrato se pueden obtener lípidos, como los ácidos grasos y el colesterol. Y por último, sería conveniente, esto ya en bachiller por supuesto, saber decir que el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, en células eucariotas y en el citosol en células procariotas. Pero aún nos falta un contenido fundamental, que es la reacción global. Esta sería la reacción global. Como ves, es suficiente escribir lo que entra y lo que sale del ciclo anterior. No hay que prácticamente ejercer ningún esfuerzo memorístico, salvo recordar que se consume agua, ¿vale? Bueno, pues este es el aprendizaje por capas. Yo te recomiendo que trabajes esta estrategia y que luego te la lleves a la universidad. Ya vas a ver cómo te va a ir muy bien.